Familia, bienvenidos a nuestra última sesión del libro de Romanos. Damos gracias a Dios por ustedes que han estado con nosotros durante este año. ¿Qué creen, muchachos? Este es el último estudio del libro de Romanos. En realidad, la recapitulación del libro de Romanos. A Leslie y a Mauri ha sido una gran bendición este año, ayudándonos con las clases. Definitivamente no podríamos hacerlo sin la ayuda de ustedes y de nuestros líderes, ¿verdad? Amén. A Mauri incluso es un líder de nuestras mesas. En las mesas. Y de verdad es increíble ver el esfuerzo que hacen cada semana las personas para conectarse. Damos gracias a Dios por esas personas Amén. que están constantemente estudiando, buscando de aprender de la palabra de Dios, que es el propósito por el cual hemos hecho este estudio. Así que felicidades a ustedes que han terminado con nosotros este año. Ha sido una bendición para nosotros, de verdad. Personalmente para mí ha sido un año de mucho aprendizaje. Sí. Creo que para todos. A Mauri, tú que eres un líder de mesa, creo que nos puedes decir exactamente. Este fue un año muy especial para ti porque no solamente era tu primer año como líder de mesa. Sí. Y de hecho me tocó un libro muy interesante. Muy de mucha bendición, y yo sé que al grupo también en las discusiones que tuvimos en la mesa fue de gran bendición, tanto para ellos como para mí. Dijimos que no todos lo sabemos, entonces yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí, y el libro de los Romanos fue de mucha bendición para nosotros. Créeme que nos enseñó bastante, cada paso lo estudiábamos muy bien, y algunas confusiones se traían a la luz, y algunas preguntas que quizás nunca nos imaginábamos que iban a surgir, pero sí, mientras el transcurso del estudio, gracias a Dios que Dios nos dio la iluminación para poder aprender más de Pablo en sus cartas. Y así como a Mauri tenemos un grupo de personas que nos ayudan semanalmente, ¿verdad? Gracias a ustedes, líderes de mesa, que nos han ayudado. Sería imposible hacer todo este trabajo, como hemos estado hablando las últimas semanas. Es imposible hacer el trabajo que hacemos sin la ayuda de personas como ustedes, ¿verdad? Incluyendo también, discúlpame la interrupción, incluyendo también el liderazgo tuyo, pastor, y de Leslie, que también han sido de gran bendición. Cuando te tocaba a ti me emocionaba mirarte, y a ti no tanto, pero, pero sí, fue de gran bendición, fue de mucha bendición de parte de ustedes. Sí. Gracias, Mauri. Y Leslie, pues Leslie, que pues es la persona que está en staff aquí en la iglesia de parte del servicio de español por ahora, que aparte de ayudarnos con la alabanza, pues también tuvo que entrarle a esto del Como estudio muchos, de Romanos. hubo mucho en este año que tuvimos que decir, sí, Señor, está bien, haremos todo lo posible para que el Evangelio de Dios siga creciendo, esparciéndose, y nuestra iglesia también siga creciendo y madurando en el Evangelio y la palabra de Dios. Y qué mejor libro que estudiar, que en verdad el libro de Romanos ha sido un excelente libro. Sí. Cada año tomamos un libro para estudiar como grupo los días miércoles, y un libro que tomamos durante el año para estudiar como iglesia, ¿verdad? Este año estamos en el libro de Romanos, y pues gracias a Dios terminamos y empezamos el libro de Éxodo. Entonces yo les invito, hermanos, de verdad, les invito a que se unan a estos estudios, que se unan a un grupo de mesa, que se unan a nuestra iglesia. Vamos a estar hablando más tarde de esto, de cuáles son los planes para el futuro, pero damos gracias a Dios por ustedes que han estado con nosotros constantemente, semana a semana. Muy bien. Hablar del libro de Romanos en 40 minutos, una hora es muy difícil, ¿verdad? Imposible. Imposible. Es más, cuando empezamos nuestro estudio, por eso siempre dijimos, aquí está nuestra guía de estudios para el año, y nuestro estudio en realidad tiene mucho que ver con nuestro estudio personal. Está 70-80% basado en el estudio personal, de lo que cada uno estudia en su casa cada semana. Nuestro lema clave este año fue pues lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿verdad?
Y entonces él añade que no solamente para el judío, sino también para los gentiles, para nosotros, ¿verdad? Para la iglesia. Y es una realidad, ha sido una bendición estudiar juntos el corazón de Pablo a través de la carta a los romanos. Generalizando, pues en realidad podríamos decir mucho acerca de esta carta. Mucho. Es una esencia del Evangelio. Increíble ver la revelación que Pablo tiene acerca del Evangelio a través de la carta a los romanos. Definitivamente Pablo empieza pues diciendo en los primeros capítulos, ¿no? La necesidad que tenemos de un Salvador y la necesidad que tienen no solamente el gentil, el judío, El griego. pero toda la humanidad, exacto, toda la humanidad tiene necesidad de un Salvador. Pablo es uno de mis autores favoritos de la Biblia, definitivamente. Creo que me identifico con él en cuanto a su pasión. Me encanta la pasión de Pablo por compartir el Evangelio. Y me encanta escuchar a este Pablo, que es un Pablo nuevo, comparado al Pablo que era persiguiendo a los de la cristianos. iglesia, exacto. Es una persona completamente diferente. Entonces, es difícil no ver esa parte de Pablo, como él es una nueva persona, una nueva criatura en Cristo, y su pasión por el Evangelio, ¿verdad? O sea, es algo que a mí me reta personalmente a decir, wow, Pablo tenía un corazón por la gente, pero sobre todo su corazón estaba por compartir el Evangelio. Y por eso que en los primeros capítulos encontramos, ¿no? Capítulos del 1 al 3, como la necesidad que el hombre tiene de Dios por lo que el pecado ha hecho en la humanidad. En la humanidad. ¿Verdad? Por lo que el pecado ha hecho en los hombres y mujeres. La necesidad que teníamos de un Salvador. Wow, es hermoso. Acabamos de pasar la Semana Santa o el Día de Resurrección y esa es la esencia del Evangelio, la necesidad que teníamos de que Jesús viniera a nosotros. Necesitábamos. De que todo el mundo conociera el propósito de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, el propósito de que a través de Él podíamos alcanzar la salvación. Y ese es uno de los puntos clave que Pablo enfoca ¿no? en sus cartas, de que nosotros tengamos que conocer a Jesucristo en toda su plenitud. Exacto. Y en los todos capítulos podemos también, ¿no? Que todos podemos alcanzar, exactamente. Esa es la clave, que este mensaje es para todos. Y en el capítulo 3 al 5, pues habla exactamente eso que tú dijiste, la salvación. Que la salvación solamente podía venir de Dios. Y creo que ese es un tema muy necesario hoy en día, porque la humanidad está en un punto de que la humanidad se siente muy autosuficiente, ya sea por lo que tiene, por lo que alcanza, mientras que el apóstol Pablo, pues claramente, una persona que tuvo tanto éxito como Pablo, una persona que tenía poder, que tenía autoridad, estatus, exacto, llegó a decir, yo necesitaba un Salvador, tú necesitas un Salvador, tú necesitas un Salvador, la humanidad necesita un Salvador. Nosotros mismos no podemos salvarnos, que es una contracorriente a lo que el mundo dice hoy en día. La salvación es necesaria y viene de parte de Dios. Y entonces Pablo entra ya más profundamente a creyentes, personas como nosotros, y dice, ok, ya conocimos el Evangelio, pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí, exactamente. Y eso es exactamente por qué hacemos estudios como estos, ¿no? Sí. Porque es bueno que la gente escuche el Evangelio, es bueno que la gente venga a la iglesia, que escuche la palabra de Dios, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, hay un proceso que el cristiano debe pasar. Y entonces Pablo entra en temas como la santificación, ¿verdad? Y la santificación en realidad que Pablo habla es eso exactamente, nuestro deseo de querer vivir para Dios y querer separarnos más del mundo. Vivir más para Dios. Ese es un tema bastante profundo. Que no nos gusta. A nadie nos gusta el constantemente tener que hacer morir el yo. Pero esto es lo que Pablo nos está llamando a la iglesia, es decir, al conocer a Jesucristo, a conocer el Evangelio, el sacrificio que Él hizo por nosotros, no podemos seguir igual. Una transformación necesita que ocurrir. Todo en nosotros tiene que cambiar y esto incluye un diario morir al yo. Y eso, yo diría que todo el libro de Romanos es exactamente como tú lo acabas de decir, es muy contracultural. Para nosotros hoy en día, creo que si cualquier persona de la calle pudiera leer el libro, diría, eso no va con lo que quisiera yo creer, porque es muy incómodo.
pero es verdad y es necesario. Amén. Y eso es lo que el Evangelio de Dios hace en cada uno de nuestros corazones, es que nos debería de incomodar porque somos confrontados con nuestro pecado, Amén. con nuestra necesidad de un Salvador. Amén. Y la respuesta es solo Jesucristo. Bueno, Pablo lo dice en su libro donde dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y es de una manera de que sepamos de que una vez que nosotros aceptamos a Cristo, ya nuestra humanidad debe de cambiar, ya que tenemos que vivir nuestra vida santificada, como tú hablaste, vivir una vida en santificación, y eso lleva un proceso donde todo el libro de Romanos podríamos enseñar, aprender, Largo, ¿no? yes. Podemos pasar más de un año, creo yo, en cada capítulo de lo que Pablo dice. Es cierto, la santificación es una parte importante. Es muy difícil no hablar de la santificación cuando hablamos del Evangelio. Van a la mano, ¿no? El Evangelio y la santificación van a la mano. Jesús habló de esto. Parte de lo que Jesús predicó fue el perdón de los pecados, pero también dejar de pecar. Entonces, van juntos de la mano. Pablo entra en detalles más fuertes adelante, ¿verdad? La relación que tiene que ver el Evangelio con los judíos y la iglesia, la relación que tenía el pueblo de Dios con él y la relación que tiene la iglesia hoy en día. Y creo que ese es un tema bastante profundo, pero en realidad lo que Pablo quería decir en su corazón ahí es cómo el pueblo de Dios definitivamente perdió el enfoque de lo que era el Evangelio. Exactamente. Ellos conocían de Dios, pero se desenfocaron, ¿verdad? Y creo que ese es un tema interesante para nosotros porque nosotros también podemos desenfocarnos también en algún momento de lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso su preocupación de Pablo poner todas esas cosas bien clara en una carta tan cortita. Y yo digo, definitivamente tuvo que hacer la ayuda de Dios y el Espíritu Santo para decirle, pon esto aquí, esto es importante. Pero yo me imagino, digo, yo hubiese querido escribir un libro completo para hablar de todo ese tema, ¿no? Decir, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se perdieron y eso? Y entonces en los capítulos más adelante habla muy profundamente acerca de la aplicación diaria. Desde cómo vivir unos con otros, desde cómo como iglesia ayudarnos unos a otros. unos con otros. Cómo soportar al débil, ¿verdad? Cómo ayudarnos, amarnos, exactamente. Y su enfoque del soportar al débil es muy diferente a lo que nosotros tenemos como concepto, ¿verdad? Más bien Pablo quiere que como iglesia nos ayudemos unos a otros y que en cualquier momento la iglesia camine junta. Esto no se trata de que tú avances más que yo, que tú avances más que yo, es que la iglesia debe avanzar junta. Y por eso la preocupación del diario vivir de Pablo de la iglesia. No solamente como iglesia, pero como sociedad, con el mundo, con los que nos ven, trata todos esos temas. Así que es interesante. Romanos, entonces, esta carta que Pablo escribe, por supuesto, a la iglesia de Roma, ¿verdad? Es interesante saber cómo Pablo, su corazón estaba puesto en mandar este mensaje a la iglesia. Estos son hermanos que él no conocía. Una iglesia que estaba creciendo, pero que en su corazón él deseaba, yo quiero pasar por Roma. Quiero pasar tiempo con esta iglesia. Quería que ellos lo conocieran a él, pero a través de su carta, la iglesia lo estaba conociendo ya a Pablo. Qué bonito, ¿verdad? Como cuando alguien te dice, voy a ir a tu casa, no me conoces, pero estas son mis referencias, y esa es su referencia de él. Este es Pablo, abriendo su corazón de quién es y lo que él entiende del Evangelio. Es interesante. En un tiempo tan difícil como en el tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano. De hecho, Pablo no edificó esa iglesia, no la fundó, pero él había escuchado rumores de esa iglesia, de lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar, y lo que Dios estaba haciendo con ellos, porque ellos estaban creciendo en sabiduría, estaban creciendo en conocimiento, y él decía en su carta, yo quisiera estar con ustedes para hacer de bendición también para nosotros, para que ustedes me ayuden a continuar el camino que Dios le había puesto. Y eso nos enseña mucho a cada uno de nosotros, de apoyarte, Leslie, apoyarte, Pastor, de que continuemos el Evangelio, porque hasta que no paremos, el Evangelio tiene que ir a cada hogar, a cada persona que no conoce de él. Y es lo que Pablo quería hacer con esos hermanos, y extrañaba estar con ellos. Y nosotros también que tenemos que extrañarnos uno con otro, de tener ese amor, de decir, wow, te extrañamos en los domingos en la iglesia, te extrañamos en los grupos de mesa.
compartir ese evangelio de amor con nuestros hermanos. Eso es lo que Pablo estaba queriendo hacer. Y creo que este año más que nunca tal vez Sí, sentimos la todo situación. eso debido a todo lo que hemos estado viviendo, pero sí el corazón y la importancia de estar unidos. Siempre le hemos dicho estar unidos espiritualmente, pero este año creo que aplica más que nunca el físicamente Sí, estar sí, es cierto. unidos y el poder congregarnos y el poder vernos y animarnos los unos a otros con la palabra, al adorar juntos y al convivir unos con otros. Así que Amén. hemos visto mucha conexión con lo que Pablo dice, nos hemos identificado mucho con Pablo en estas palabras también. Y en general, pues Pablo, su carta tiene un tema específico y su tema específico de Pablo es la justicia de Dios. Que solamente Dios es justo, que solamente Dios es bueno. Que nosotros, por nosotros mismos, no podemos. No. Que por nosotros mismos no somos capaces de hacer todas estas cosas, pero con la ayuda de Dios podemos, ¿verdad? Exactamente como dijiste, en un tiempo de pandemia ha sido difícil, pero qué bendición saber que tenemos instrucciones de la palabra de Dios que nos dice cómo hacerlo, cómo hacerlo. Curioso porque no necesitamos estar juntos para seguir siendo una iglesia, No. ¿correcto? Pero de la misma manera también a veces no necesitamos estar en persona para estar desunidos. No, es cierto. ¿Verdad? Y es cierto. Pero qué bendición que pudimos hacer todo lo contrario este año y decir, no estamos unidos físicamente, pero estamos unidos semana a semana a través de este estudio del libro de Romanos. Me encantó este libro de Romanos. Tú hablaste de algo muy, muy interesante que nosotros mismos, y ahí, Leslie, también quiero que tú me ayudes a aportar un poquito más. El asunto de ganar la salvación por mérito, de que creemos que porque evangelizamos más, porque diezmamos más, porque ofrendamos más, porque tengo mi salvación ganada y Dios, y Pablo recalca mucho eso, ¿verdad? De que no es por el mérito, obras, no es por obras, ¿verdad? Para que nadie se vaya a gloriar. No sé si tú tienes algo más que abundar ahí. Yo creo que volvemos a lo mismo. Este libro, en más de una manera, nos reta y reta la sociedad y la cultura del día de hoy, porque todo lo que escuchamos hoy es, tú puedes, tus anhelos, tus deseos, tus metas, tus fuerzas, tu inteligencia, tu capacidad, todo está basado en el tú, en el yo, en lo que yo quiero. Y eso es precisamente el problema con esa mentalidad, es lo que yo he logrado por mí misma, lo que yo podré lograr, lo que yo ya he hecho, en vez de enfocarnos en Dios y quién Él es y lo que Él ha hecho, lo que Él ha prometido, en la justificación que Él nos ha dado, que es para todos y que no existe un nivel de clases sociales en el Evangelio, en el reino de Dios no existe. Todos somos exactamente como dice Pablo, ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos hemos venido a ser totalmente iguales a través de la cruz y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que sí, es muy interesante y al estudiar el libro de Romanos, en verdad, constantemente lo leía y decía, gracias Señor, porque este es un reto para nuestra sociedad del día de hoy. Ayúdanos como iglesia a no caer a la tentación de vivir en esa cultura, sino a seguir lo que dice Romanos, porque si somos honestos es mucho más fácil seguir la cultura de nuestro día de hoy. Es mucho más fácil decir, pues yo hago lo que yo quiero y ahí te voy. Es mucho más difícil ser sacrificios vivos, como dice Pablo, y en verdad que nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra esfuerzo, todo lo que hacemos, trabajar arduamente para la gloria de Dios es mucho más difícil que trabajar para nuestra propia gloria. Entonces, esa ha sido una oración constante. Señor, ayúdanos a vivir precisamente en esto, poder aplicarlo en nuestras vidas diarias, porque nos va a doler hacerlo y va a ser difícil hacerlo, pero es a lo que nos ha llamado el Señor Jesucristo, al seguirlo a Él y a dejar todo lo demás atrás. Sí, definitivamente me gusta, Pablo es muy cristocéntrico. No dice, no hace nada que no esté de acuerdo a lo que Dios dice.
Y todo lo que Él hace, todo lo que Él vive, todo lo que Él predica, todo lo que Él enseña, está basado en lo que Jesús hizo, ¿verdad? Somos bendecidos a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Justificados. Me gustó ese capítulo cuando hablamos de eso, ¿verdad? Somos justificados, perdonados, añadidos a la familia de Dios, perdonados. ¿Qué más? Pablo habla todo eso y dice, todo esto gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. No es de nosotros, ¿verdad? Yeah. Y eso es lo que yo quería decirles hoy en día. ¿A ustedes qué fue lo que más les llamó la atención de este libro de Romanos? Yo debo decir, para mí personalmente, me recordó exactamente lo que el Señor hizo y que nada, ni aún la salvación ni el Evangelio, fue cuestión de nosotros. Fue todo plan de Dios. Entonces fue como un recordatorio, pero al mismo tiempo fue bastante, ¿cuál es la palabra correcta? Me tocó mucho mi corazón el saber que el Señor tenía planeado todo a través de lo que Jesús hizo. Amén. Perfectamente hecho, y que eso debe motivarme aún más a vivir para el Señor, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dirías tú, Leslie, que fue lo que más te llamó la atención de este estudio de Romanos? Fueron varias cosas, definitivamente. Hay muchas de las cuales escoger, pero creo que algo que tú mencionaste sí que ha sido muy impactante para mi vida es recordar en verdad que esas son palabras de Pablo, alguien que vino a tener en verdad una experiencia genuina, con el Señor, alguien que sabe exactamente lo que es tener una vida transformada, alguien que dio toda su vida en verdad para el Evangelio, para que los gentiles conocieran quién es el Señor Jesucristo, lo que Él vino a hacer por nosotros. Y eso es lo que a mí más me llamó la atención, es recordar a través de leer todo esto, que el punto de vista de la persona que lo estaba escribiendo y su corazón, en verdad, para que toda la tierra conociera a este Señor, al que Él había conocido. Porque es alguien que hablaba con la experiencia de saber precisamente lo que era dejar todo lo que Él sabía atrás, seguir a un Dios y cambiar totalmente su vida por Él. Abandonar todo lo que Él conocía por Él, porque sabía que Jesús valía la pena, el Evangelio valía la pena, el llevar el Evangelio a los gentiles valía la pena, sin importar lo que le costara, los sacrificios, el dolor, incluso el encarcelamiento, todo lo que sufrió Pablo, porque tú y yo hoy tuviéramos esta carta. Es impresionante tener eso en mente al leer las palabras que él escribe a la iglesia en Roma. Wow, es súper impactante. Y lo que tú dijiste también, que podemos ver el corazón de Dios por todos, para todos, y su plan de redención, su plan para poder alcanzarnos a todos, es lo que más me impactó a mí. ¿A ti, Amori? Wow, sabes que el libro de Romano es bien complejo, bien completo, también podría decir, porque está dirigido a los líderes, está dirigido a aquellos que evangelizan, a aquellos líderes que son pastores, líderes, hasta llega a hablar hasta los dones espirituales. También llega a hablar de que nosotros adquirimos la salvación a través de la gracia de Dios, por gracia somos salvos. O sea, es bien completo el libro de los Romanos, y lo que más me encanta es de que habla para todos. O sea, como tú acabas de mencionar, llega a todo el ser humano. Si queremos realmente vivir en obediencia a Dios y hacer lo que Jesús, el propósito de Jesús aquí en la tierra, qué mejor carta de los Romanos para poder tener una guía perfecta de cómo Pablo incluso predicó a varias naciones y no paraba de predicar el Evangelio, para que todo aquel que cuando él pisara una ciudad conociera de ese Cristo. Entonces, eso me toca a mí como de seguir el ejemplo de Pablo, de predicar el Evangelio a aquellas personas que nos rodean, Leslie, nuestro vecino, nuestra compañero de trabajo, que seamos diferentes. Imagínate que cada uno de nosotros fuéramos Pablos, que no tan abarcaríamos el Evangelio a nivel social, a nivel nacional, a nivel lo que sea, y eso es lo que más me llamó la atención de cómo él se preocupaba porque el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Yeah.
Claro. 1 hora, 2 horas, 3 días no nos alcanzaría para hablar. No, es bien emocionante uno No, hablar no de sé esas qué cosas. pero a mí me gusta el ver cómo, creo que no solamente nosotros, pero he visto cómo algunos se han emocionado con estudiar la Biblia y creo que esta es la satisfacción más grande que tú tienes cuando ves el esfuerzo de hacer algo como esto. Cuando una persona aprende algo nuevo y alguien dice, yo no sabía eso, ¿verdad? O alguien, tú ves el deseo, tú que estás al frente de una mesa sabes esto, el deseo de una persona de no perderse el estudio y de aprender y de decir, o explícame esto, o tengo una duda de esto. Eso creo que es la satisfacción más grande que nos da de estudiar un libro como estos. Es bastante grande, pero Pablo tiene palabras tan simples que una persona recién convertida lo puede entender. Sí, claro. ¿Verdad? Me Claro. gusta porque así es, y esa es la esencia del Evangelio. Amén. Pero yo en este día, para resumir, hay algunas preguntas que quizás surgen cuando una persona que nunca ha escuchado el Evangelio por primera vez lee el libro de Romanos, quizás se encontraría con preguntas como estas, ¿verdad? Y una es porque mucha gente quizás se preguntaría, pero yo siendo una persona buena, ¿por qué necesitaría escuchar el Evangelio? ¿Verdad? O yo soy una persona buena, o no hago mal a nadie, ¿verdad? Nosotros que estudiamos capítulo 1, capítulo 3 de Romanos, sabríamos la respuesta de Pablo a esa persona, Sí. ¿verdad? Pero esa pregunta es muy común hoy en día, especialmente en nuestra sociedad, especialmente en nuestra cultura hispana. Hay mucho de esto, ¿verdad? Porque una persona como yo debería escuchar el Evangelio, y si hay una persona suficientemente buena. Leslie, ¿tú qué le dirías a una persona que piensa así? Que lea Romanos del 1 al 3. Simple y llanamente. Sí, así que ustedes en casa simplemente tengan un panfleto listo de Romanos 1 al 3 y aquí tienes. Pero sí, como tú dices, hay mucha gente en nuestra cultura en especial, creo que el Evangelio ha llegado a Latinoamérica y de tal manera que creo que todos hemos escuchado de Jesús, hemos escuchado de Dios. Yo creo que la mayoría de la gente, si tú le preguntaras primero que si cree en un Dios, te diría que sí. Y eso viene con es bueno, pero también viene con sus propios retos, porque no solo basta creer en Dios, basta también creer en lo que acabas de decir tú, que nosotros no somos autosuficientes y que por más buenos que quisiéramos ser, nunca podremos ser lo suficientemente bueno. No podemos llenar ese... Nunca. Y como dije, es incómodo, porque entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué yo hago esto? Yo estoy aquí, yo he dado de mi tiempo aquí, he dado de mi dinero allá, nunca he lastimado, nunca esto, y te vas tratando de, tu lista en la mente, check, no, estamos bien. Pero entonces nos perdemos en verdad lo que Pablo nos dice al decir que no hay uno solo justo. Y son palabras difíciles, pero creo que es ahí como la iglesia que Dios nos ha equipado, sé que podemos entrar y decir, no hay ni uno solo. Ni tú ni yo, y entiendo lo difícil que es escuchar eso, pero es la verdad. Al ver la justicia de Dios, quién Dios es, quién puede medirse con Él, con su justicia. Entonces, ahí empezaría yo esa conversación, es decir, entiendo lo fácil que es querer pensar así, pero simplemente es una mentira que nuestro mundo nos ha ayudado a creer. Es una mentira. Todos hemos fallado vez tras vez, tras vez. Y creo que si somos honestos, nos podemos dar cuenta de eso. Pero toma un poquito de honestidad y de estar dispuestos a este sentir incómodo, decir, uy, sí es cierto, no soy tan bueno tal vez como pensé. Y es donde podemos también, como dije, como iglesia, orar para que el Señor nos ayude también a tener tacto con nuestras conversaciones, porque no son conversaciones fáciles siempre que hay que tener. Ya dentro de esa soberanía de Dios, no sé si se acuerdan el punto donde
¿Se acuerdan de la historia de los mellizos que pelearon entre la barriga de su mamá? Que Dios bendijo más a Jacob que a la otra persona y dijimos, ¿por qué Dios es así? Dios es soberano, Él hace conforme a como Él quiera y la justicia de Dios no podemos, como dice, medir. Tenemos que aceptar lo que Dios disponga en nuestras vidas en cuanto a la justicia se refiere. O sea que de eso abarca dentro de la soberanía de Dios, de cómo Dios trabaja. Antes de pasar a la segunda pregunta, dijiste algo muy propio ahí. Y creo que esa es la bendición de tener la palabra de Dios, la Biblia y el Evangelio. Que Pablo en los primeros capítulos, si tú lees Romanos capítulo 1 al 3, es como dices tú, wow. Es el balde de agua fría. Sí, como que dice, wow. Si yo pensé que era bueno, definitivamente no. Pero no se queda ahí. No. Da la respuesta y la solución. Y esa es la hermosura del Evangelio, que hay una solución a esto. La segunda pregunta, y ahorita tú lo dijiste, y creo que es eso, hay gente que piensa que Dios es injusto, ¿verdad? Y cuando leemos el libro de Romanos nos damos cuenta de que ese es un aspecto humano, ¿verdad? De creer que Dios es injusto. Y Pablo lo pone bien claro y dice, no, hay acciones que nosotros tenemos, de las cuales tenemos efectos, ¿verdad? Pero nos lleva otra vez a Cristo. Pero Cristo fue obediente en todas las cosas y por medio de lo que Él hizo y en su obediencia de Él alcanzamos nosotros la gracia. Pero tú, amor, ¿y qué le dirías a una persona que piensa algo así? Que Dios es en injusto. un Dios injusto. Bueno, Romano 9, hermanos. Romano capítulo 9 está ahí, como dice Leslie, del versículo 1 hasta el 29. De ninguna manera, dice Pablo, Dios no es justo de ninguna manera. Él hace conforme a lo que Él considera ser. Y creo que todo basa de que Jesucristo, como tú dices, Pastor, de que el único justo fue Jesucristo. Por Él, creo que si no hubiese sido justo, no hubiese calificado para la cruz. Pero podemos que imitar a Jesucristo y tener esa fe de que por medio de Él alcanzamos la justicia de Dios. Exacto. Exacto. Solamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús. Me encanta eso de Pablo. Solamente a través de Jesús. Predicación clara, sencilla del Evangelio. Solamente a través de Jesús alcanzaremos la salvación. Y esa creo que también es incluso la respuesta a esa pregunta, es que si tuviésemos un Dios injusto, Jesucristo no hubiese venido. La justicia de Dios se cumple en que Jesús vino para que todos tuviéramos un camino hacia la salvación, hacia la esperanza que Él vino a proveernos. Creo que el decir que Dios es injusto es tener un punto de vista tan mínimo e incluso tan egocéntrico, tan orgulloso en decir, ¿qué Dios tan injusto? ¿De acuerdo a la justicia de quién? ¿La tuya? Lo que tú dices que es ser justicia, tú tienes esa autoridad de definir lo que es justicia. Y, me encanta los primeros capítulos de Romanos cuando Pablo dice que todos están sin excusa al ver la naturaleza, al ver el cielo, al ver el amanecer día tras día. Toda la creación habla de nuestro Dios. Amén. De modo que ninguno tenemos excusa, dice Pablo. Todos podemos ver a las misericordias, las maravillas de Dios, conocer de un Dios. Entonces, decir que Él es injusto, no. Dios puede hacer muchas cosas, pero no injusto. Ya tengo una sorpresa para los televidentes. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio a nuestro Señor Jesucristo. Así de lo que es, estábamos hablando. así es. Amén. Se siente en el ambiente ¿cómo se dice? El conocimiento. Ay, no. No, pero en realidad nos refrescó a muchos, yo creo este estudio nos refrescó muchos pasajes de los que hemos oído por años. Desde que crecimos en el Evangelio, desde que escuchamos la palabra de Dios, me encanta cómo se puede notar que está en nosotros estos versículos, ¿verdad? Y como tú dices, para eso vayan al capítulo 1 al 3, vayan al capítulo 9, ¿verdad? Exactamente. Qué bueno, de eso se trata, ¿no? Que podemos tener la respuesta. Y no se trata que nosotros tengamos la respuesta, sino que la palabra de Dios sea la respuesta. Amén. Para todos. Creo que el libro de Romanos nos desafía a todos, desde aquel que busca justificación, desde aquel que busca alcanzar la gracia de Dios,
desde aquel que se siente bueno, pero también hay una parte de ahí que habla acerca de la iglesia, con nosotros como iglesia. Y creo que es una parte importante. Los últimos capítulos, del capítulo 12 en adelante, nos habló de eso, ¿verdad? Nos habla de los verdaderos aspectos del amor cristiano entre nosotros, como creyentes. ¿Cómo se sintieron ustedes desafiados con este capítulo 12 en adelante acerca del amor de unos a otros? Al principio, de no pagar mal por mal. Sí, el amor, no querer ser el vengativo a hacer el mal, sino amar al prójimo como a ti mismo, que es uno de los mandamientos que Jesucristo, de uno de los mandamientos que tenemos, de amar. Y si tú no te amas, tú no puedes amar al prójimo. Tú tienes que amarte a mí primero. Y de eso, de no pagar el mal por mal, de no querer tener venganza, porque la venganza es de Dios, y de llegar a amar con sinceridad, tener ese amor verdadero, ¿no? Que el único amor verdadero es Jesucristo, pero ese amor sincero, sin envidia, sin codicia, sin querer hacer mal al otro, porque tú me la hiciste, yo te la voy a hacer a ti, no. El apóstol Pablo es muy claro en esto, de que no debemos de amar de esa manera. What do you think, Leslie? Oh, yeah. Yo creo que, como dijiste tú al principio, creo que en esta sección pudiéramos pasar un año solo en esta sección de estar versículo por versículo. Oye, ¿y cómo vivimos esto? ¿Cómo vivimos? Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Okay, ¿esto qué significa? Respetándose y honrándose mutuamente. ¡Wow! ¡Qué palabras de Pablo! Pero a mí, en verdad, el versículo de este capítulo que siempre ha sido uno de mis versículos favoritos es el 12, que dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Y que este versículo esté incluido en las maneras que Pablo nos da de amarnos unos a los otros es impactante, porque entonces quiere decir que yo tengo que amar y decir, ayudarte a que tú hagas esto, a que tú perseveres en oración y a recordarte, seamos pacientes en el sufrimiento. Iglesia, seamos pacientes en el sufrimiento. Es impresionante que nosotros nos podemos amar los unos a otros de esta manera también, y recordándonos, tenemos una esperanza, alegrémonos en esa esperanza sin importar las circunstancias. Creo que este año, vez tras vez, nos ha probado en verdad, pero hemos tenido también la oportunidad de vivir alguno de esos versículos y ponerlos en práctica, de seguir sirviendo al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo, dice Pablo. No, y este capítulo nos da una lista, Leslie. Inmensa. Una lista tremenda. Vivan en paz, vivan en armonía, vivan uno para el otro. Una lista tremenda, Pastor, que si nosotros nos ponemos a señalar, y si estamos fallando en algunas, tenemos que resaltar en esa, ¿ok? Vivir en armonía, vivir en paz uno con otro. Si tú quieres realmente una lista de cómo tú quieres convivir con tus hermanos, vete al capítulo 12 y ahí hay una lista que Pablo te dejó para como una guía, ¿no? De las cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Y que nos debería identificar como iglesia, como cuerpo de Cristo. Somos una gente que fuimos pagadas con la sangre de Jesucristo. Con su sangre Él nos ha comprado a un gran precio. Y eso es lo que nos debería identificar, es el amor del uno al otro. Amén. Entonces, ya qué lista tan hermosa, pero a la misma vez retante. Es un desafío el examinarnos y decir, Señor, estoy viviendo conforme a como tú nos has llamado a vivir, estoy amando a mi hermano y a mi hermana como tú nos has llamado a vivir, especialmente como hemos dicho ya muchas veces en el día de hoy, vivimos en un día donde todo es muy divisivo, en donde todo es conflicto. Si pudiéramos vivir de esta manera, yo estoy segura que el conflicto de nuestra sociedad hoy en día no existiría. Si la iglesia fuera conocida en su manera de amar, wow, qué impactante, en verdad, para nuestro mundo y para nuestra sociedad al día de hoy. Sí. Cuando yo leo el capítulo 12 de Romanos, el último versículo, el versículo 21, es como el sello, donde dice,
no sean vencidos del mal, Mm. sino venzan con bien el mal. El mal. Cuando yo leo ese pasaje digo, ok, Señor, ya entendí, ya me puedo ir. Buenas Ya noches. entendí, ya entendí, ya entendí. Pero es una realidad para la iglesia. La iglesia debería ser la que vence el mal con el bien. Ujú. Jesús habló de esto, ¿verdad? Nos Sí, llamó a es un hacer tema. eso. Ay, a mí me gustaría predicar en Romanos todos los domingos, porque en realidad es Te voy a muy decir que tú andas regañando todos los sí, domingos. sí, sí, pero no, pero es hermoso este pasaje, es hermoso. Finalmente, ¿cómo nos reta Pablo a vivir la vida cristiana? Es increíble su corazón por la gente, su corazón por los hermanos, su corazón por expandir el evangelio. Creo que nos reta y creo que ese es el efecto principal que debe tener la palabra de Dios. La palabra de Dios debe retarnos. Ujú. Y ahí es donde yo quiero retar a la iglesia en realidad hoy, a que si la palabra de Dios no te está retando, algo está mal. Pero cuando leemos un pasaje de la Biblia, debe retarnos a nuestra fe. Es como mirarnos a un espejo y decir, oh, sí estoy bien o no estoy bien, necesito peinarme para acá, ¿verdad? Es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, la vida de Pablo es un reto para la vida cristiana, Ya. definitivamente. Ujú. La vida de Pablo es un reto completamente para la vida cristiana. Compartíamos con Maritza el otro día de esto y me preguntó ella, dice, oye, ¿cuánto había de distancia entre España y Roma? Hicimos la cuenta y dijimos, bueno, como de aquí a San Antonio, Texas, ¿verdad? Mm. Y el corazón de Pablo era ese, cuando llegue a España quiero ir a Roma. Ujú. Estamos hablando en un tiempo que no habían aviones, no habían carros, no, ¿verdad? no. Más de 1200 millas, Ujú. pero él no estaba viendo los impedimentos, No. su corazón era más grande Llegar, que eso. ujú. ¿verdad? Ujú. Y ese es el reto, creo yo, de Pablo a la iglesia. El amor nos debe motivar a esas cosas. Sí, me acuerdo cuando dice, por favor, oren por mí para que yo no caiga en manos de esas personas. O sea, que él Querer sabía que el llegar. Sabía. reto iba a ser bien difícil, Leslie, y él pide oración. Y me encanta cuando termina, él empieza con oración y termina con Sí, oración. sí. Wow, tremendo. Sí. 3 bendiciones que Pablo da a la iglesia. Y en las 3 bendiciones que Pablo pide y ora por la iglesia, exalta el nombre de Dios, ¿verdad? Dice exactamente las mismas palabras. Alabado sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el sabio, el único sabio, ¿verdad? Al Dios que nos amó de tal manera. Su exaltación a Dios por lo que Él ha hecho es increíble. O sea, Amén. hay de todo en la carta a los romanos. Amén. Wow. Para resumir, yo creo que es muy claro ver las metas del apóstol Pablo a escribir esta carta a los romanos. Y su deseo que no solamente ellos, pero nosotros como iglesia supiéramos esto. Número 1 era que entendiésemos el Evangelio, que la gente entienda el Evangelio. Ese es su corazón número 1. Número 2 es que vivan el Evangelio. Una cosa es escuchar el Evangelio y una cosa es vivir el Evangelio. Vivir, exactamente. Exacto. Qué mejor ejemplo que Pablo, Sí. de alguien que no solo predicó el evangelio, Sí. pero vivió Vivió el y evangelio. compartió el evangelio. Ajá. Y esa es la tercera, compartir el Evangelio. Ujú. Conocer el Evangelio, vivir el Evangelio y compartir el Evangelio. Creo que esas 3 abarcan toda nuestra vida cristiana, definitivamente. Yo te pregunto en este día, tú que nos ves, que ya conoces el Evangelio, ¿estás haciendo esto? ¿Estás compartiendo con alguien lo que Dios ha hecho en tu vida? Pablo lo hizo. Pablo compartió lo que el Señor había hecho en él, su cambio de vivir, su manera de pensar, su actitud hacia las personas y hacia Dios. Yo te pregunto en este día, ¿tú estás haciendo lo mismo? ¿Estás no solamente recibiendo el Evangelio, pero es un testimonio de lo que Jesús hizo? Con aquellos que quizás no te conocen, ¿tienes el deseo de compartir el Evangelio? ¿Verdad? Porque Pablo no conocía a los romanos, pero quería compartir con ellos. Por supuesto que quería compartir con ellos. Yo quiero pedirte en este día, hermano y hermana, que le pidas a Dios que te ayude en estas áreas. Señor, yo quiero conocer el Evangelio, quiero vivir el Evangelio y quiero compartir el Evangelio. Amén. Creo que esa es la esencia, no solamente del libro de Romanos, pero del Evangelio, de la Biblia, es la esencia, ¿verdad? Amén. Y en estos tiempos de COVID y todo lo que ha pasado, Dios nos ha permitido hacer estos estudios, pero también Dios nos da la capacidad y nos va a dar los medios a todos, de alguna manera, compartir el Evangelio en diferentes partes, con diferentes personas. No hay nadie, de acuerdo como lo que dice Pablo y enseña, no hay nadie que no pueda compartir el Evangelio de Cristo. Así que yo este día quisiera que orásemos para darle gracias a Dios.
Gracias, gracias hermanos, de verdad, por la paciencia que nos han tenido este año, ¿verdad? Antes de orar, estén pendientes porque vamos a empezar el mes de septiembre nuestro próximo estudio. Nuestro deseo es volvernos a reunir. Yeah. Amén. Sí. Nos hace falta reunirnos. En Sí, sí, persona. claro. En persona. Así que haga el esfuerzo, haga el esfuerzo. Esta fue una muy buena experiencia, ha sido un muy buen tiempo, pero necesitamos como iglesia. No vamos a poder practicar todo lo que Pablo dice y todo lo que la Biblia dice a menos que tengamos roce humano. Sí, con otras sí, personas, sí. ¿verdad? Así. Y los roces traen conflictos, pero traen crecimientos. Los roces nos ayudan, nos enseñan a crecer unos a otros. Así que, ¿qué les parece si oramos en este día por las personas que están viéndonos? Y bueno, a donde Dios quiere llevar este mensaje, que ha sido de bendición para ustedes, que Dios les ayude a crecer, Amén. a vivir el Evangelio y a compartir el Evangelio con otras personas. Vamos a orar en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. No tenemos palabras para agradecerte, Señor. Pero te damos gracias porque ese agradecimiento que tenemos nos motiva a compartir el Evangelio con otras personas. Por eso estamos aquí. Porque el agradecimiento en nuestro corazón de entender y conocer el Evangelio nos motiva a que otros lo conozcan. Y oramos en este día para aquellos que no conocen de tu palabra. Usa a mis hermanos y hermanas para compartir las buenas nuevas, su testimonio de lo que has hecho en ellos. Y que el deseo de ellos también sea crecer cada día. Ahora estuvimos estudiando el libro de Romanos, mañana estudiaremos otro libro, pero en realidad queremos estudiar de tu palabra para crecer. Cada día, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, porque tú no ves nuestras faltas, tú no ves nuestras imperfecciones, tú no ves, Señor, lo cortos que estamos de conocimiento, de, no sé, sabiduría. Sin embargo, Señor, nos has dejado un instrumento tan valioso como es la palabra tuya, Señor. Te damos gracias por ello. Oro, Señor, por cada líder de mesa, por las personas que van a venir y unirse a nuestros grupos, nuestro estudio del año que empieza, Señor, en el otoño. Oro por ellos. Gracias por Leslie, gracias por Amaury, Señor, gracias por nuestros líderes de mesa, gracias por la bendición que nos das, gracias por nuestra iglesia, gracias por este medio que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Los amamos, familia. Bendiciones, hermanos. Les vamos a dar un descanso de vernos, pero esperamos que se unan a nosotros pronto. En septiembre. Gracias, En muchachos. septiembre. En Bendiciones. septiembre. Nos vemos en septiembre. Los esperamos. guys. Hasta la Bye. próxima. Bendiciones.